son los desafíos para la educación superior, ¿verdad? En este escenario tiene como propósito también habilitar, o por lo menos formalizar la habilitación de un espacio de capacitación docente en educación a distancia. Y contamos para la ocasión con el doctor Pablo Gentili. Previamente a presentar al doctor Gentili, ¿verdad? Quisiera entonces pedir a Estela García, directora general de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, si nos puede decir algunas palabras. Así que Estela, a vos la palabra. Gracias. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Pablo Gentili, por aportarnos. Gracias por esta contribución que forma parte de un compromiso de muchos momentos. Antes, en el marco de Claxo, habíamos tenido encuentro contigo en tu oportunidad de estar en Paraguay, reflexiones en torno a las ciencias sociales, los retos y desafíos. Y bueno, este contexto de pandemia por el COVID hoy nos obliga a pensar en la educación y fundamentalmente en el modelo que estamos adoptando obligatoriamente todos, que refieren a usar las distancias, las tecnologías, pero hay un cometido y un fin de la educación que está presente más allá de los modelos. Entonces, nuestro interés por problematizar eso nos llevó a pensar este evento. Por tanto, quiero saludar, agradeciendo a todos por la presencia, recordar que la formación profesional en las ciencias sociales nos desafía no solo a interpretar la realidad, develándola, sino problematizar el modelo de educación que adoptamos, analizarlo como punto de no ceñirnos en la exclusiva funcionalidad acrítica al mercado laboral, que también la educación a distancia nos quiere colocar. A partir de esto es que buscamos reflexionar y colocar en la balanza la educación a distancia, aprovecharla, utilizarla, pero no entrar en esa ruta, digamos, como algo que no tenga retroceso. Este encuentro entonces busca poner en relieve los aportes, las limitaciones, ya que pretendemos construir un posicionamiento crítico como docentes respecto a ese tema, analizando lo que hoy podemos y lo que nos falta, lo que queda pendiente más adelante cuando la presencialidad lo permita. Fundamentalmente, esto traído a las ciencias sociales coloca retos fuertes, ya que buena parte de la investigación, el trabajo en campo, las prácticas preprofesionales, etcétera, requieren una modalidad que implica contacto de seres humanos, preguntas, debates, respuestas. Así que, bueno, este encuentro es en el marco de esto, de la búsqueda de problematizar y a fin de año construir como docentes de la FALSO, de las dos carreras, Sociología y Trabajo Social, una posición respecto a la educación a distancia, como ya dijimos, adoptando todo lo que nos contribuye, pero también negándonos a ser funcionales, acríticos a un mercado laboral que de todos modos quiso imponernos esta modalidad como única desde hace mucho tiempo. Así que ubicando, no es el único encuentro, tendremos otro con la profesora Gabriela Walder, docente de la facultad más adelante, entonces de tal manera ir construyendo ideas, debates, asentir, disentir, permitiéndonos diálogos en torno a esto. La profesora Laura Vareiro va a sistematizar preguntas, opiniones, no solamente el contenido, porque ya viene sistematizando este proceso desde que adoptamos Classroom, estamos utilizando las clases y bueno, este encuentro se da dentro de ese marco, dentro de toda nuestra, este proceso de prepararnos para la formación a distancia con uso de tecnología, la virtualidad, esto que muchos llaman educación remota, tomando como control remoto, digamos, en los aparatos. Creemos que el distanciamiento social no debe ser tal, debe ser apenas distancia física. Creemos que también hay muchas cuestiones que contribuyeron, este proceso nos llevó a encontrarnos y debatir y a generar un montón de conocimiento con esta vía. Entonces, colocar en la balanza en este momento es casi un imperativo ético y político y tiene que ver con nuestra apuesta democrática y de miradas críticas. Muchas gracias. Gracias, profesor Pablo Gentili. Y para cerrar, simplemente explicar que la profesora Ada Vera, que es decana encargada de despacho, está en este momento
sin energía eléctrica, sin internet, estas cuestiones que tienen que ver en su zona de vivienda, no es solamente en su casa, está viendo este problema. Por esa razón es que hace un ratito pidió diera yo estas palabras de apertura y por favor le acerco el agradecimiento, el cariño de ella, tanto a los presentes como al expositor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Estela. Voy a presentar brevemente al doctor Pablo Gentili. Él es doctor en ciencias sociales, en ciencia de la educación específicamente, es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, e investigador, por supuesto, social, ¿verdad? Y tiene una abundante y prolífica producción, sobre todo en todo lo que tenga que ver con el mundo de la educación, la reflexión crítica sobre los procesos educativos y los sistemas educativos, ¿verdad? En América Latina. Fue secretario ejecutivo de Claxo, ¿verdad? Donde tuvimos la oportunidad de conocernos y entablar una buena amistad, ¿verdad? Y actualmente Pablo es secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la República Argentina. Así que un gusto, Pablo, te agradezco enormemente, te agradecemos de la Faxo tu presencia con nosotros, tu contribución a este proceso de institucionalización de esta facultad, y a vos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Querido Luis, qué bueno poder estar acompañándolas y acompañándolos desde aquí, desde Buenos Aires, pero tan cerca de esa gran conquista democrática, no solo para la educación de Paraguay, sino para la educación de América Latina, que es la Faxo de la UNA, o sea, una universidad, una facultad de ciencias sociales en una universidad que contribuye muchísimo, como lo han hecho las ciencias sociales desde siempre, en condiciones muchas veces muy adversas, al pensamiento crítico latinoamericano. Me alegra muchísimo que, a pesar de las dificultades que tenemos hoy de movernos, de poder desplazarnos, trasladarnos y estar juntos, que por lo menos de esta forma quizás un tanto artificial, pero inevitable, podamos reunirnos aquí a festejar la existencia de esta institución, de esta facultad que nació de la lucha y de la movilización de los estudiantes y de las estudiantes, de los profesores, de las profesoras y de la comunidad académica progresista del Paraguay y de toda América Latina. Me tocó como secretario ejecutivo de Claxo acompañar ese proceso con mucha alegría y ver el entusiasmo, la fuerza, la energía que ustedes le pusieron a la construcción de este proyecto institucional que sin lugar a dudas en muy poco tiempo ya se ha tornado en referencia del pensamiento social crítico en la región. Así que es una alegría, querido Luis, que además, como tú has dicho, gracias a la experiencia de Claxo nos hemos vuelto queridos amigos, así que es una alegría verte. También a Estela García, muchísimas gracias por la introducción, por la presentación, y espero que Ada se pueda comunicar. Son las paradojas de este contexto en donde tenemos que estar comunicados y en donde hay una exacerbación y una exaltación del valor de las tecnologías, pero todavía en nuestras sociedades hay cuestiones que faltan y que son vitales y preexisten o son absolutamente imprescindibles para que todo esto funcione, como por ejemplo la energía eléctrica, ¿no? Y por eso no la tenemos a Ada aquí con nosotros, porque por más que uno tenga conectividad, los mejores equipos, si no tiene luz, no llega a ningún lado. Y esto es un poco una cuestión interesante para discutir los desafíos y las perspectivas de la educación superior en América Latina, que es el tema de este encuentro, porque creo que sin lugar a dudas la universidad, como toda la social, han sido interpeladas de forma muy directa, muy fuerte, crucial, por esta pandemia del coronavirus. Las instituciones universitarias, como el sistema educativo de modo más amplio, deberán enfrentar una situación de profundas transformaciones. Ya las estamos viviendo, quizás este es un periodo
de transición en la reconfiguración de un nuevo modelo cuyo destino todavía no está definido, pero sin lugar a dudas va a establecerse en función de las correlaciones de fuerza, de los poderes, de las resistencias, de las luchas y también de las ofensivas que los sectores más conservadores hagan para poder reorientar este nuevo periodo, esta nueva etapa, estos nuevos modelos institucionales que se están configurando sobre la educación, se vayan estableciendo. Me gustaría compartir con ustedes 3 reflexiones específicamente sobre la universidad con relación a lo que está ocurriendo hoy, y una más general sobre lo que significa una pandemia. En un texto que lo pueden tener en acceso inclusive en la plataforma de Claxo, y es muy interesante, Boaventura de Sousa Santos reflexiona sobre lo que él denomina la cruel pedagogía del virus. Y algunas de las reflexiones de Boaventura son muy interesantes para poder, primero, situarnos en qué marco estamos y qué consecuencias vamos a ver o a sufrir en el campo de la educación en los próximos años, para entender a partir de ese marco algunas transformaciones que específicamente se están dando y se darán con seguridad en el campo de la educación. En este sentido, lo que tenemos que entender es que una pandemia es como un gran huracán que genera una fuerza de centrifugación de todos los procesos sociales e históricos de nuestras sociedades, polarizando, exacerbando, amplificando, fragmentando, llevando a los extremos todo aquello que ya existía en nuestras sociedades. Por eso, como ustedes saben muy bien, una de las evidencias más claras de esta pandemia en América Latina es que está profundizando las brechas de desigualdad. La pandemia no ha creado la desigualdad en América Latina. América Latina es la región más desigual del planeta y lo es hace muchísimo tiempo. Una región con países extremadamente ricos, repletos de gente pobre. Paraguay es un país con una enorme riqueza, pero un país en el cual la riqueza se ha concentrado históricamente en poquísimas manos y en el poder de oligarquías que se han beneficiado de la enorme riqueza social acumulada y que va a parar a unos pocos beneficiarios, mientras las grandes mayorías continúan teniendo sus derechos fundamentales negados y viviendo en condiciones de profunda miseria y vulnerabilidad, en condiciones de profunda precariedad. Por lo tanto, esta situación que se da en Paraguay, pero que se da en todos los países de la región y en algunos países de una forma exacerbada, quizás Brasil y México son los países donde esto se presenta de forma paradigmática, porque son países extremadamente ricos también, pero en donde la desigualdad se presenta de una forma absolutamente brutal y descarnada. Esta desigualdad, decía, en un contexto de pandemia no hace más que exacerbarse, porque la pandemia es un proceso de expulsión hacia los bordes, hacia los límites. Y si había desigualdad, en un contexto de pandemia la desigualdad se profundiza. Si había formas de expresión de esa desigualdad que tienen que ver, por ejemplo, con los niveles de injusticia social que se dan con relación a los jóvenes y a los niños y niñas en condiciones de mayor vulnerabilidad, esas vulnerabilidades se profundizan. Y las vemos particularmente en el caso de la educación. Los niños y niñas más pobres en América Latina siempre tuvieron su derecho a la educación negado. Inclusive, muchas veces ese derecho a la educación vulnerado cuando estaban dentro del sistema educativo, porque ya lo hemos dicho y analizado muchas veces, que la oportunidad de acceso a la escuela no es una garantía pero no suficiente para permitir acceso al derecho a la educación de las poblaciones más pobres. Pero por supuesto, en un contexto de pandemia y de aislamiento social en el que se clausura la presencialidad en las instituciones educativas, ese derecho a la educación que ya se ejercía de manera precaria se vulnera todavía mucho más al
al obligar a esos niños y niñas inevitablemente a permanecer en sus casas y a tener que dar continuidad a sus aprendizajes mediante procesos de acompañamiento pedagógico a distancia. Por lo tanto, si había un proceso de producción de desigualdades educativas muy profundos en América Latina, con las escuelas funcionando como ellas funcionaban, mucho más se dará este proceso de profundización de las desigualdades una vez que las escuelas se clausuran y la población más pobre tiene que garantizar, mediante sus escasísimos recursos, las oportunidades o posibilidades de continuidad pedagógica desde sus casas o desde sus muy precarias también de viviendas y condiciones de vida o condiciones familiares de apoyo. Y esto también significa, y cuando se produce un proceso de desigualdad, la desigualdad sabemos que es una relación social, no solo se empobrecen o se vuelven más desiguales los de una punta, sino que se vuelven más desiguales los del otro extremo. Es así que nosotros ya veíamos que en el campo de la educación, los sectores sociales de las clases medias más acomodadas o los sectores de mayores ingresos veían en nuestros países ampliar sus oportunidades educativas, una situación que en un contexto de aislamiento social tiende a profundizarse aún más porque rápidamente son estos sectores de las clases medias más acomodadas y fundamentalmente de los sectores de mayores ingresos, ese 10% de nuestra sociedad más rica, el que primero se puede adaptar y dar una respuesta eficiente a las necesidades de educación en casa en un contexto de aislamiento social que ni los más pobres ni los más ricos estaban esperando. Por lo tanto, lo que una pandemia es un proceso de polarización, de exacerbación de los extremos y de profundización de todos los problemas que ya existían en nuestras sociedades. Es mucho más que un problema exclusivamente sanitario, aunque la pandemia del coronavirus sea naturalmente, como cualquier pandemia en primer lugar, un proceso de emergencia o de amenaza a la vida por la vía de la expansión de un virus. Pero es mucho más que esto como lo estamos viviendo cotidianamente. Esto, naturalmente, este proceso de exacerbación de los extremos, de producción de desigualdad y de ampliación de brechas, se vive de forma muy profunda en nuestras universidades, por supuesto, porque en América Latina durante estos últimos años, aunque aún persisten altísimos niveles de discriminación y segregación en las oportunidades de acceso a los estudios superiores para sectores muy importantes de nuestra población, fundamentalmente las y los jóvenes de sectores populares, algunos de estos jóvenes de las camadas populares consiguieron saltar todas las barreras, los muros que se les fueron construyendo para impedirles el acceso a la educación superior. Y así ha ocurrido que en Paraguay, como en muchos otros países de América Latina, a lo largo de los últimos años, jóvenes de sectores populares fueron ingresando a las universidades en buena medida gracias a los enormes esfuerzos personales de sus familias o de aquellos que trabajaron activamente y lucharon activamente para defender el derecho a una educación de todas y de todos, permitiendo así la democratización, la ampliación, la apertura democrática de las instituciones de educación superior que históricamente en nuestro continente, como en todo el mundo, han sido muy elitistas. Pero este proceso que decíamos de ampliación de las brechas de desigualdad, de polarización de los extremos, impacta en la universidad y así como en la educación obligatoria, básica, genera enormes dificultades para dar continuidad a sus estudios a los niños y niñas de sectores populares, también lo hace a los jóvenes que consiguieron superar todas estas barreras de acceso que les impedían llegar a la educación superior y ahora tienen que dar continuidad a sus estudios en condiciones muy precarias, tanto de acceso a equipamientos como de acceso a recursos pedagógicos, sus estudios a la distancia. Vale la pena entonces preguntarse qué factores, qué dinámicas, qué dimensiones serán profundamente impactadas
en el mundo universitario en la post-pandemia. Una vez que pase el proceso sanitario, de la emergencia sanitaria, y nos quedan las consecuencias de una pandemia. Otro elemento de la pandemia, no quiero concentrarme solamente en la pandemia, sino en sus efectos en las universidades, es que dura mucho más que el virus. Las pandemias, y nosotros las estamos viviendo esto de forma muy, muy cruel, es esta cruel pedagogía del virus de Boaventura que les hacía mención. Una de las evidencias más claras es que la pandemia continúa cuando el virus ha desaparecido. El virus aún no desapareció, pero sabemos que pronto lo hará. Ojalá que sea lo más pronto posible, que gracias a la vacuna o al desarrollo de la ciencia podamos rápidamente evitar las consecuencias humanas, sanitarias, en la salud, en la vida de nuestra población del coronavirus. Sin embargo, los efectos del coronavirus durarán mucho tiempo. ¿Qué podemos entonces prever que ocurrirá en nuestras universidades a partir del coronavirus? Me gustaría rápidamente mencionarles 3 cuestiones. La primera cuestión es que se abre sin lugar a dudas en este proceso de polarización de extremos, de intensificación de brechas, de exacerbación de diferencias, un gran debate y una gran querella, una gran batalla en torno de las funciones que la universidad tiene que tener en una sociedad democrática. La primera gran cuestión que el coronavirus le pone a las universidades es el debate de para qué sirven las instituciones de educación superior. De nuevo, un virus o una pandemia no inventan absolutamente nada nuevo. Lo que hacen es poner en otras claves o en otra dimensión aquello que ya estaba. Por supuesto que hace mucho tiempo estamos discutiendo el sentido de nuestras universidades y siempre las universidades discutieron su sentido. Pero ahora se abre un escenario de un enorme poder fundacional que para orientar el sentido que nuestras instituciones de educación superior tendrán, sin lugar a dudas, en el futuro. Y esto es especialmente relevante porque la primera gran cuestión, el primer gran desafío que se le abrirá a nuestras universidades, especialmente a nuestras universidades públicas, es la discusión acerca de quién va a ser escuchado una vez que los epidemiólogos y las epidemiólogas, los médicos y las médicas, abandonen la escena pública. No les quepa a ustedes ninguna duda que una vez que el virus sea vencido, todo el mundo se va a olvidar, por lo menos ojalá que por mucho tiempo, de que los epidemiólogos existen. Hasta hace poco tiempo nadie consultaba nada a un epidemiólogo, salvo en situaciones muy excepcionales. Hoy, todos los días en nuestra televisión, todos los días en el debate público, la palabra de los epidemiólogos y las epidemiólogas es fundamental porque tiene que ver con este proceso de medicalización de un debate que está asociado naturalmente a la existencia o a la persistencia del virus COVID-19. La pregunta es, una vez que los epidemiólogos se retiren, ¿quién entrará en la escena? ¿Quién explicará lo que queda? ¿O hacia dónde vamos? ¿O qué queremos? ¿O cómo nos reorganizamos? ¿O cómo nos distribuimos los riesgos o los pocos recursos que nos quedarán? Todas nuestras sociedades serán, después del coronavirus, más pobres. Todas, absolutamente todas. Y todas iniciarán un proceso de reconstrucción de sus economías en un contexto de profunda austeridad. ¿Quiénes pagarán los costos de esta reconstrucción? ¿Quiénes acumularán los beneficios de esta reconstrucción si esta reconstrucción funciona? En definitiva, aquí no hay un único actor que será llamado a este debate, por supuesto, y algunos ya tienen su lugar garantizado. ¿Sí? El espacio de la política, o los representantes políticos, los empresarios, los representantes de los sectores populares y de las organizaciones sociales que puedan hacer oír su voz, y por supuesto, si lo consiguen, los representantes de esa institución que nuestras universidades crean o han creado históricamente, nuestras sociedades democráticas han creado para ser el espacio donde uno puede imaginar el futuro, que son las universidades. Por lo tanto, la primera gran disputa que se creará acerca
para que podrán permitirnos entender qué impacto ha tenido el coronavirus en nuestras sociedades desde el punto de vista de las universidades, será el lugar que nuestras universidades van a tener en ese debate, en eso que es mucho más que un debate en el sentido clásico de la palabra, en esa gran querella acerca del futuro, en esa gran disputa acerca del futuro. Yo creo que tenemos que organizarnos mucho porque inclusive el problema no se va a plantear solo si las universidades estarán o no en ese debate, sino quiénes de nuestras universidades estarán, qué campos del conocimiento estarán. Estela nos lo decía al comienzo de esta charla, se habla mucho de la tecnología, del desarrollo tecnológico, y es probable que muchos estén pensando que una vez que se retiren los epidemiólogos y las epidemiólogas, deberán llegar los tecnólogos y las tecnólogas. Deberán llegar aquellos que nos pueden explicar hacia dónde van las tecnologías de la comunicación de base microelectrónica que nos permiten, a partir de estos dispositivos, conectarnos con el mundo. Otros pensarán que el gran problema seguramente es una cuestión de ajuste y de disciplina fiscal, y quizás piensen que desde nuestras carreras de economía, en las visiones más conservadoras de la economía, se podrán diseñar los caminos para poder diseñar las políticas de austeridad que permitirán ahorrar recursos, diseñar políticas públicas profundamente modestas en su gasto social y enormemente efectivas en disminuir la crisis fiscal, aumentando los impuestos y las cargas tributarias sobre las clases medias y los más pobres para que se pueda restablecer el ciclo económico, permitiéndole a los ricos ganar más dinero y a los estados perder menos. O podrán ser otras, los que pertenecen junto no solo con los tecnólogos y los economistas o las economistas, al universo también del mundo universitario, como por ejemplo las y los cientistas sociales, ¿sí? Pero no está dicho todavía. Una pandemia es un proceso de disputa, es un campo de batalla de ideas, de batalla de estrategias, de batalla de correlaciones de fuerza, en donde se ponen en disputa proyectos. Y lo que también esta pandemia abre es qué proyecto de universidad queremos para el futuro y qué papel le vamos a dar a la universidad en el futuro para decidir los destinos de la sociedad que queremos construir. Esta es la primera gran cuestión que se nos abre en el contexto de la pandemia. La segunda es que las universidades del mundo se enfrentan hoy a una situación como mínimo perturbadora y se están preparando de forma muy diferente para enfrentar esa situación perturbadora, o quizás algunas ni siquiera se están preparando y solo están por el momento en una situación de perplejidad, en una especie de contemplación horrorizada de la realidad. Y esta cuestión es la siguiente, y desde Claxo, por ejemplo, nosotros, y Luis lo sabe muy bien, hemos trabajado mucho por esto, que es defender, siempre hemos defendido desde la universidad, con diferentes posiciones, no siempre confluyentes, la importancia que tienen los procesos de internacionalización de la educación superior y la necesidad de encontrar mecanismos que nos permitan articularnos, reunirnos, encontrarnos, conocernos, trabajar juntos, diseñar caminos conjuntos en un mundo cada vez más diverso, en un mundo cada vez más complejo, pero en donde la necesidad de construir sinergias, la necesidad de construir vínculos, redes, es cada vez fundamental. Como les decía, este es el gran objetivo de Claxo, crear redes. Claxo es una gran red de redes en las ciencias sociales, en donde pone la energía, los aprendizajes, la capacidad de trabajo de todos en función de todos. Por eso cuando decía Luis y Estela que nosotros habíamos estado vinculados en todo lo que fueron las grandes movilizaciones, Faxo en Paraguay, la creación de la facultad,
era parte de esto, porque si había que crear una facultad de ciencias sociales en Paraguay, este no era solo un desafío de ustedes, era un desafío que nos interpelaba a todos los que estábamos afuera. Y ahí nos conectábamos y nos juntábamos y creamos un montón de dispositivos de conectividad que ahora parecen muy novedosos, pero que desde hace tiempo los hacíamos. Que, por ejemplo, nuestros libros, nuestras producciones científicas estuvieran disponibles para todos. Ese fue un gran esfuerzo de internacionalización, que la producción académica de ciencias sociales estuviera en repositorios abiertos de acceso libre. También diseñamos redes de posgrado, también diseñamos grupos de trabajo y fuimos haciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque creíamos y seguimos creyendo fervientemente que el gran desafío de la educación es o pasa por encontrar canales de cooperación y de integración que trascienden, que atraviesan nuestras fronteras. Nadie se salva solo en nada, pero fundamentalmente nadie se salva solo en la educación. Nos necesitamos mutuamente y tenemos que generar este proceso transnacional, global, regional, que nos permita trabajar juntos. Yo tengo la suerte ahora, después de algunos años en Claxo, de estar, y de otras cosas que me han tocado hacer, de estar ahora en la Secretaría de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Argentina, que lo que busca es hacer eso, cooperar, cooperar y cooperar. Ahora bien, llega la pandemia y la perplejidad que les mencionaba. Nunca, tanto como hoy, se han abierto los canales y las vías del intercambio. Estamos ahora participando de este momento tan importante de encuentro y yo vuelvo a insistir también de conmemoración, de festejo, de que en Paraguay existe esta facultad de ciencias sociales en la UNA. Y esto es muy importante. Y lo podemos hacer y estar juntos apenas apretando un par de botones y sí tenemos, que es lo que no tiene ADA, energía eléctrica funcionando, o por lo menos batería en nuestros dispositivos móviles. Por lo tanto, estamos en un momento en el cual podríamos pensar todas esas grandes energías que hemos dedicado a internacionalizar nuestras instituciones de educación superior se podrían materializar. Pero ¿por qué digo que este es un momento de gran perplejidad? Porque sin lugar a dudas, al mismo tiempo en el cual, y digo especialmente en la educación superior, porque al mismo tiempo en el que tenemos una gran oportunidad de fortalecer, ampliar y profundizar los procesos de internacionalización, gracias al desarrollo tecnológico que nos permite estar conectados de una forma relativamente simple y barata, también estos procesos de desarrollo tecnológico y de conectividad han desatado un proceso que vamos a ver desarrollarse durante los próximos años con muchísima intensidad, que es una enorme competencia interinstitucional en los estudios superiores para ver quién se queda, ¿sí?, con ese enorme, entre comillas, mercado académico que se abre en una sociedad que algunos identifican con, y yo creo que es bastante interesante esta denominación, de sociedades de capitalismo cognitivo que son cada vez más demandantes de conocimiento, pero también son cada vez más competitivas en cuanto a la disputa de los recursos, tanto de los cerebros, que son capaces de construir nuevos paradigmas y contribuir con desarrollos tecnológicos cada vez más innovadores, pero también de disputar quiénes son los que tienen recursos para financiar el funcionamiento de todo esto una vez que los estados se retiran o no pueden sostenerlos, que son las personas con más dinero. Esto ya existía desde antes, ¿sí? Todos saben que bueno, durante mucho tiempo, inclusive en Paraguay, no había otra alternativa que hacer esto, que si uno quería hacer un estudio de posgrado tenía que irse al exterior. Y ustedes saben perfectamente bien, porque lo sufren los países más pobres de nuestras regiones, pero también lo sufre Argentina, Brasil, lo sufre México en América Latina, o Colombia, o sea, no solo los países más pobres, sino que lo sufren todos, que los países centrales
son polos de atracción de los cuadros o más dinámicos del mundo académico, aquellos que son capaces de insertarse de manera más competitiva en el mundo científico, y este es el proceso de movilización de cerebros del sur hacia el norte, donde las mejores universidades del mundo, en términos de su capacidad de innovación o de producción académica, atraen a cada vez más y más profesionales de nuestras universidades, pero también atraen a cada vez más y más consumidores y consumidoras de educación superior, aquellos que quieren formarse y o bien obtienen el beneficio de una beca financiada por alguna organización, fundación o gobierno del mundo, o pagan por sus estudios. Este proceso de movilidad educativa internacional no hizo otra cosa que intensificarse en los últimos años. Frente a esto, nosotros, desde lugares como Claxo o desde ciertas perspectivas críticas de la educación, lo que enfatizábamos era la necesidad de articular los procesos de movilización científica, académica, educativa, internacional, con los procesos de fortalecimiento de los complejos científico-tecnológicos y educativos o universitarios de los países más pobres. Había que hacer las dos cosas. No está mal que la gente se mueva por el mundo circulando, pero esto no puede funcionar como un mercado, tiene que funcionar como un sistema de cooperación donde las contribuciones de la movilidad genera una contribución que permita beneficiar no solo a los que tienen más dinero, sino también a los que no lo tienen y necesitan desarrollar recursos educativos en sus propios países. Porque el gran problema que le pasó a Paraguay durante muchísimo tiempo, todavía le sigue ocurriendo, pero también a la Argentina, a Brasil, es que muchas de estas personas que se van al exterior a desarrollar sus estudios superiores o sus estudios de posgrado o a realizar experiencias científicas en los mejores centros académicos de excelencia en el mundo, en general no vuelven. Por lo tanto, nuestros países permitieron el desarrollo de recursos fundamentales para el desarrollo de su futuro, que después se lo queda a muy bajo costo un país central. Los Estados Unidos en esto han desarrollado una estrategia muy agresiva de captación de cerebros que les permite tener, con una inversión muy baja, personas con un altísimo nivel de formación. Ya inclusive, perdónenme un paréntesis, Mariana Mazzucato mostró en realidad como esto que en general se pone como el gran mérito de iniciativas de inversión privada o de universidades privadas que tienen un enorme poder de innovación, gracias supuestamente al desarrollo de sus propios recursos o procesos de inversión, sea a través de las relaciones de la universidad con la empresa, con la industria o con los sistemas científico-tecnológicos más dinámicos y rentables del mundo, en realidad se benefician siempre mucho de la inversión que los estados hacen cuando dedican recursos y recursos inmensos para formar personas y que después terminan, como en el caso de los jugadores de fútbol, agarrándoselos los mejores clubes del mundo para sí mismos. Lo que dice, para decirlo de una forma muy simple, en definitiva, esta perspectiva es que en definitiva, todo bien, a Messi se lo llevó el Barcelona, y Messi parecería ser un producto del Barcelona, pero Messi nació aquí, y se formó, y el Messi que está allá es producto del Messi que se formó aquí. Por lo tanto, cualquier beneficio que haya tenido el Barcelona gracias al desarrollo deportivo de Messi, en buena medida también se debe a la experiencia que hizo que Messi se transformara en lo que es a partir de su experiencia como un niño que nació en la República Argentina. ¿Sí? Por lo tanto, el Barcelona tiene muchísimo mérito, no cabe ninguna duda, pero también lo tienen aquellos que se esforzaron para hacer de Messi un niño que en definitiva tuvo las oportunidades que tuvo. Cuando esto se lleva al campo de la ciencia pasa más o menos lo mismo. En definitiva, cuando un científico latinoamericano está en una universidad norteamericana, lo que en general parecería ser que ese científico se transformó en lo que es gracias a esa universidad de excelencia. Está en la Universidad de Princeton, está en la Universidad de Harvard, está en la Universidad de Yale, está en la Universidad de Georgetown, está en la Universidad de Columbia.
Y un profesor que está en Colombia, compañeras y compañeros, es un gran profesor porque nació en Paraguay, en Asunción, en un barrio pobre, y se transformó en lo que es, en buena medida, gracias al enorme esfuerzo que hizo su familia, que hicieron las asociaciones que trabajan en ese espacio, las instituciones públicas, su escuela pública, todos actores que aparecen absolutamente desdibujados al momento de reconocerle a Colombia el gran mérito de tener hoy un economista paraguayo que se luce por el mundo como si hubiera nacido en la Universidad de Columbia. Esto es lo que podríamos decir es el valor que le ha insertado a esos sujetos humanos una enorme experiencia, un enorme esfuerzo y también muchas luchas, porque el valor no es solo lo que pusieron, sino también que si ese niño o esa niña estudió en una universidad pública como la UNA, o en una facultad como la Faxo, o si estudió en una escuela pública, también esa escuela pública existió por las luchas y por las movilizaciones de muchísimas personas que hicieron que eso existiera. Por lo tanto, a Colombia le corresponde mucho mérito, pero también le corresponde un mérito a los que están y vienen de atrás. Por supuesto, esos que vienen de atrás no tienen la capacidad de expresarse, de manifestarse, y acaban siendo silenciados, apagados y borrados de esta sociogénesis de los sabios. Porque en definitiva los sabios parecen haber sido creados por las instituciones que los lucen a nivel internacional. Por lo tanto, nosotros estábamos en esta gran controversia acerca de qué modelo de internacionalización de la educación superior, y ahora explota el coronavirus y nos pone en un gran dilema. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más se complejiza a partir de ahora es poder garantizar en el futuro los procesos de movilidad académica que había generado un mercado académico en un contexto de capitalismo cognitivo cada vez más competitivo. Y por lo pronto, fíjense ustedes, las universidades norteamericanas entran en colapso porque perdieron solamente este año un poco más del 40, en algunos casos el 50 o el 60% de sus ingresos, porque ya nadie más puede viajar, o porque la gente tiene miedo a viajar. Y la gran duda que se va a plantear es quién va a viajar en el futuro. Recuerden ustedes, la movilidad académica se da por la vía de la captación de los cuadros más dinámicos del mundo académico, los que son identificados como los Messi, los que pueden producir más y optimizar más la inversión de la universidad en este proceso de fuga de cerebros hacia el centro, y por otro lado, de una enorme cantidad de gente, no muchas porque no son grandes masas, pero sí son muchísimas personas que en el mundo de la periferia se mueven hacia el norte para pagar con sus recursos sus estudios, sus familias que tienen dinero, o fundaciones, organizaciones que ponen dinero para que esos estudien. ¿Sí? Si se rompe la lógica de la movilidad, el gran problema es, ¿y qué va a pasar? Y va a pasar lo que está empezando a ocurrir, y ya este año lo vamos a ver de forma clara, una vez que en el norte se inician los ciclos académicos. Es que las universidades de los países centrales comenzarán a tratar de ganar sus alumnos y sus alumnas a partir de convocatorias que permitan poder acceder a esas instituciones sin necesidad de movernos de nuestros hogares. Ustedes me podrán decir, no, pero esto ya existía hace mucho. ¿Cuánta gente en Paraguay hizo algún posgrado o alguna maestría de alguna universidad española, pésima seguramente, que le ofreció la fantasía de un diploma de maestría y pagando una módica cuota mensual desde su casa en Asunción o en la ciudad que fuera de Paraguay para tener un diploma en una universidad de algún lugar del mundo? Esto ya existía, claro que sí, pero el gran tema que se plantea ahora es que esta va a ser probablemente una de las dinámicas más expansivas del mercado académico internacional, porque lo que se está produciendo es una enorme crisis económica en las instituciones del primer mundo, que al no tener alumnos extranjeros, que son en buena medida, como les decía, en algunos casos el 40, el 50 o el 60% de sus ingresos, estas universidades pueden ir a la quiebra,
Por lo tanto, ¿por qué una paradoja? Porque nosotros estamos viendo que en definitiva ahora se puede realizar el sueño de que en definitiva todos podemos conectarnos en un espacio común. Luchamos y seguimos trabajando en esto, en la construcción de un espacio académico iberoamericano, ¿sí? Un espacio del conocimiento de las ciencias sociales que es común. Ahora, esto es una cosa muy diferente al de un mercado de la educación superior que es común, sin trabas, sin normas, sin criterios, sin obstáculos, en donde yo puedo efectivamente desde aquí, desde Buenos Aires, estudiar ahora en la Universidad de Columbia, un máster, que antes me salía $80.000 y que ahora me sale 10 o 12, porque la educación a distancia tiene la ventaja de la escala y esto hace con que da lo mismo tener 10, 20 o 100 muchas veces. Es una cuestión de organización. En la presencialidad no es lo mismo tener 10, 20 o 100. Ahora, el recurso pedagógico necesario en el trabajo a distancia es lo mismo para 1 o para 100. Lo que cambia es, sin lugar a dudas, el acompañamiento pedagógico, pero bueno, esto siempre es lo más barato, el trabajo docente es lo más barato de nuestras universidades, siempre. Por lo tanto, la gran ventaja que se plantea es que estas universidades de altísimo prestigio saldrán por el mundo a ofrecer sus servicios, ¿sí? Antes esto estaba limitado por las dinámicas de movilidad, pero una vez que estas dinámicas de movilidad, como les decía, se obturan, estas universidades salen a competir. Y veremos, sin lugar a dudas, en los próximos años, desarrollarse una enorme disputa interinstitucional que va a contribuir muy poco a la cooperación académica, porque en definitiva lo que vamos a tener por todos lados es universidades que nos están robando a nuestros alumnos, ¿sí? Y lo que nosotros estamos proponiendo es que el modelo de internacionalización nos permita cooperar, que el modelo de internacionalización nos permita trabajar juntos, no disputarnos los alumnos o disputarnos los recursos. Porque inclusive podríamos decir que también los países podrán hacer sus opciones. ¿Qué me conviene más? ¿Financiar una facultad de ciencias sociales repleta de gente de izquierda, revoltosa, molesta? ¿O dedicar recursos a pagar las cuotas o las becas de esas instituciones de excelencia que me permiten hoy tener que desde Paraguay, desde Asunción, o desde Buenos Aires, o desde Santiago de Chile, o desde Río de Janeiro, puedo cursar en esas instituciones sin moverme de mi casa, a un costo mucho más bajo y mucho más accesible, con mucho más reconocimiento y prestigio. Por lo tanto, este es el gran momento de perplejidad que estamos viviendo, y es que nunca tanto como hoy tuvimos la posibilidad de conectarnos, de construir un espacio común del conocimiento, pero nunca tanto como hoy los riesgos de la mercantilización, la privatización, la segmentación, la diferenciación, la tecnocratización de ese mundo del conocimiento se ha hecho tan profunda. Y finalmente, la última cuestión, muy rápido, es el tema de las plataformas y de los recursos. Nuestras universidades tienen que trabajar hoy con recursos a distancia, porque estamos en un proceso de aislamiento social. Estamos trabajando ahora, de hecho, a través de una plataforma que, si no me equivoco, ¿esta cuál es? Esta es la de Google, ¿no? Sí, la de Google. Entonces, estamos aquí con la plataforma de Google, podríamos estar en la plataforma de Zoom, o podríamos estar en plataformas de Microsoft, o en cualquier otra plataforma, trabajando en Cisco, o en las de Acrobat, o en donde fuera. Pero indudablemente, una vez que se termine el aislamiento social, el uso de estas plataformas continuará. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? Y es que el desarrollo de la pandemia fue tan vertiginoso que encontró un mundo en donde la inversión en lo que se llaman las tecnologías educativas o las EdTech era muy intenso, pero todavía embrionario. Y lo que hizo la pandemia fue multiplicar exponencialmente el interés de inversores de alto riesgo en estas tecnologías. Porque lo que hay por detrás de esto que estamos usando para vernos, es un enorme negocio, ¿sí? Y ustedes pueden ver que ya en los primeros meses, las primeras semanas de la pandemia, más de 3.000 millones de dólares
de capital de alto riesgo fue invertido para el desarrollo tecnológico en tecnologías de educación, ¿sí? Y de comunicación a distancia. Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué es un gran negocio todo esto? Bueno, primero por lo que todo el mundo sabe y piensa, aunque no sea lo más importante, y es que para usar estas cosas uno en general paga. Aunque paga poco. Si queremos que algunas son gratuitas, estas herramientas, otras se paga un poquito. Si queremos que una reunión de Zoom dure más de 45 minutos, pagamos solo $15, $12, no me acuerdo, pero algo así. Y uno piensa, uy, ¿cuánta plata de ganar el dueño de Zoom si todo el mundo se conecta más de 45 minutos? Y esa es parte del negocio, pero esa es la parte menos importante del negocio. De la misma manera, las plataformas que permiten acceso a contenidos, ¿sí? Porque no solo uno se conecta mediante la cámara, sino que también lo que estamos viendo todos los días en nuestras universidades, que hay plataformas que nos permiten poner ahí el material de lectura, nos permiten poner las clases, nos permiten desarrollar los foros, nos permiten desarrollar los encuentros, ¿sí? Ahora, el negocio de esto es solamente cobrar una cuota baja para cuando lo usamos un rato largo. Parece medio raro que se invierta tanto recurso para cobrarnos solamente los $15 por mes o los $10 por mes. O inclusive para no cobrarnos nada. Todavía parece más raro que se inviertan millones, billones y billones de dólares para que después nos den las cosas gratis. Nadie en el mundo del capitalista invierte billones y billones de dólares si no gana algo. El capitalismo es cualquier cosa menos un proceso social histórico altruista. Lo que guía todas las acciones es la búsqueda de ganancia. ¿Y dónde está la ganancia entonces? Si nos cobran tan poco o si no nos cobran nada. En que estas plataformas son plataformas de conocimiento. Pero no de conocimiento porque transmiten conocimientos. Son de conocimientos porque capturan conocimientos. Son plataformas que se apropian de información. Esto nosotros ya lo veíamos y lo hemos sabido y lo hemos estudiado con las redes sociales. Porque Facebook es gratis. YouTube es gratis. Netflix cuesta un poquito. Pero Twitter es gratis. ¿Y por qué son gratis? Si nos permiten tantas cosas. Porque cuando uno entra a Facebook o a cualquier red social, o a TikTok, que es la gran red emergente del mundo, lo que están haciendo los sujetos que entran ahí, además de comunicarse entre sí, es depositando valores impresionantes para generar valor. Subjetividad, información, gustos, inclinaciones, deseos, miedos, saberes, relaciones. Si yo pudiera analizar mediante un conjunto de algoritmos los perfiles en redes sociales de cada uno de ustedes, sabría en probablemente un par de días mucho más de ustedes que lo que sabe cualquier persona más próxima a ustedes. Sus propios padres y madres, sus parejas, sus amigos, sus amantes. Por lo tanto, ¿qué hay atrás de estas redes? Poder. El poder de dominar corazones y mentes de aquellos que creen estar ejerciendo su gran poder de libertad en estos espacios y, en definitiva, cuando se expresan en libertad no hacen más que sujetarse a redes de conocimiento y de saber que los van orientando y los van llevando. ¿Y los van llevando a dónde? A consumir, a elegir, a votar, a no mirar, a no saber escuchar, a conocer y a ignorar. El 90% de las personas que trabajan en la producción de los algoritmos que guían nuestras decisiones y acciones en las redes sociales y en las plataformas de comunicación son hombres blancos. Y es así que la propia producción de lo que nosotros consideramos un gran acto de libertad, que es circular por las redes sociales, va siendo guiado por estos grandes códigos que guían nuestras conductas en función de nuestros intereses,
que no son tan inocentes, ni tampoco mucho menos son el espacio de libertad que nosotros tenemos para hacer lo que se supone que queremos hacer, y que nos van en la creencia de que estamos ejerciendo nuestro papel de libertad, nos van guiando. Imagínense ustedes tener todas estas informaciones de nuestras universidades. Necesitamos, cuando estaba en Claxo no decía que había que hacer plataformas como estas y teníamos que conectarnos, y habían inventado la red de posgrados latinoamericana de posgrados y quieren que nos conectemos todos al campus de Claxo y todo eso. Sí, por supuesto que sí, pero con un objetivo central. Ese espacio tiene que ser público. Ese es el espacio público. Está excelente este desarrollo tecnológico, lo tenemos que profundizar, ampliar, multiplicar, pero tiene que ser de todos. Y no lo es. Y lo que es peor, la pandemia ha hecho que este poder se concentre todavía mucho más y apenas 4 o 5 corporaciones en el mundo lo dominen. Yo recuerdo haber estado en reuniones con el ministro de Paraguay al inicio de la pandemia, y el ministro de Paraguay decirnos, contarnos, y creo que lo hacía con la mejor buena intención, sin lugar a dudas, que Paraguay había cerrado un acuerdo con Microsoft para que los alumnos y alumnas de Paraguay pudieran utilizar las plataformas de Microsoft. Claro, uno podría decir, ¿y qué iba a hacer, pobre hombre, si no acordar con Microsoft? Si no tenía una plataforma. Bueno, puede ser que en el inicio de la pandemia fuera necesario generar acuerdos que permitieran la utilización de una plataforma privada. Pero si cuando termina la pandemia solo nos queda la plataforma privada, lo que hemos tenido es lo que se denomina, en lenguaje muy directo y brutal, privatización de un espacio de comunicación, de un espacio de intercambio, de un espacio de captura, no solo de conocimientos e informaciones, sino de sensibilidad y de relación. ¿Sí? Y el gran problema es ese, es que nosotros estamos ante una gran oportunidad de construcción de un espacio público o ante la gran posibilidad de privatización de esa gran esfera pública que debería ser la esfera del encuentro y de la comunicación gracias al desarrollo tecnológico. En la Argentina estamos trabajando en el desarrollo de una plataforma que se llama Plan Juana Manso, que es la construcción de una plataforma pública de contenidos. Ustedes me podrían decir, bueno, pero profesor, así como es peligroso que la mantengan las corporaciones, Google, Facebook, TikTok, o Microsoft, o Pearson, o las grandes multinacionales que fueran, también es un riesgo que lo tengan los estados. Claro que sí. Por supuesto, imagínense ustedes el gobierno Bolsonaro. Imagínense ustedes un gobierno como el que tantas veces gobernó cualquiera de nuestros países durante largas dictaduras, dominando esa tecnología. ¿Sería brutal? Por supuesto que sí. Pero acá tenemos que hacer dos cosas. Primero, evitar que gobiernos dictatoriales, neofascistas, lleguen al poder en nuestros países, y también diseñar poder permitir que los espacios públicos no sean exclusivamente gubernamentales y que sobre estas plataformas existan control social. Pero esta es otra cuestión. Lo que no podemos es entregarle ese poder a las corporaciones. Por lo tanto, creo que estos son los 3 temas que yo quería compartir con ustedes y que nos interpelan hoy en nuestras universidades. Primero, el lugar de la universidad. ¿Qué lugar ocuparemos nosotros en la gran agenda pública que se abre en la pospandemia? ¿Sí? Si seremos meros espectadores y espectadoras o actores, partícipes, protagonistas del debate público y de la agenda pública. El cambio en las dinámicas de internacionalización y competitividad académica internacional, que sin lugar a dudas establecen los códigos de un mercado competitivo o de un espacio solidario de cooperación académica internacional, y finalmente el carácter privado o público que tendrán las plataformas sobre las cuales ya estamos interpelados a trabajar académicamente, no solo con el mundo, sino muchas veces con nuestras compañeras y compañeros que viven apenas algunos metros de nosotros, o de las instituciones académicas que quedan apenas algunos metros de nuestras casas.
Esto es lo que quería compartir con ustedes, reiterándoles que es para mí una alegría muy grande ver la vitalidad y la energía que sigue teniendo la comunidad académica internacional, la comunidad académica, perdón, de ciencias sociales en Paraguay, para poder no solo darle sentido y realidad de presente y de futuro a la FACSO, sino también para construir nuevos horizontes de cooperación entre Paraguay y el resto de los países de América Latina. Desde Argentina, por supuesto, ustedes van a contar siempre con nosotros para todo lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, en serio. Muy importantes reflexiones y por supuesto, movilizadora de una serie de cosas, que es justamente lo que queremos ahora, si es que podemos pedirte, entonces tu permanencia con nosotros para un pequeño debate en el que podamos justamente compartir contigo algunas reflexiones, algunos comentarios a partir de tu excelente exposición, y bueno, y sobre eso también plantearlo como a modalidad de un diálogo entre los asistentes y las asistentes a esta conferencia. Así que para las compañeras y para los compañeros, la idea entonces que puedan exponer, o sea, pedir la palabra en el lugar del chat y podamos, digamos, sobre esa base que tomen la palabra y transmitan alguna pregunta o algún comentario a Pablo, ¿no? Por lo tanto, hay algunas, o por lo pronto hay algunas reacciones ya, ¿verdad? Desde que Cristiano Ronaldo 7 es mejor que Messi, ¿verdad? Cosas por el estilo, o que ante la mercantilización del conocimiento y la coyuntura en la que estamos va a ser venta de títulos y formación mediocre. Una pregunta que hacen, ¿verdad? Carmen Castillo, la profesora Carmen. Dice, Claxo y Flaxo son bastante elitistas, dice, sus diplomados son en dólares, no son accesibles, concuerdo con que debería ser público. Por esa parte dice, Carmen también, verá las plataformas, ya sea Meet, Zoom, cuestan poco, pero en la cantidad de personas que utilizan estas herramientas virtuales son millones, ¿verdad? Son datos de millones de gente que por otras multinacionales les llegan las publicidades direccionadas de que necesitan ese o esa herramienta o artículo que ofrecen. Josef dice, esa diferenciación, competencia, etcétera, se da entre países, ciencias, universidades, teorías y así sucesivamente. Es inevitable y va más allá de la mercantilización, me parece. Si la universidad fuera obligatoria y gratuita para todos, ocurriría eso sin capitalismo, ya que existen recursos limitados. Es la tecnocracia la que promete recursos ilimitados de alguna forma. ¿Cómo evitar esa competencia sin un control institucional? Plantea Josef. Me parece interesante una pregunta. Entonces, bueno, voy a leer un par de consideraciones más y daré la palabra al primero que la solicita, que es el profesor Ángel Estigarribia. Dice, la profesora Alejandra Garay dice, considero que los cursos de Claxo y Flaxo son bastante accesibles. De todos modos, Pablo ya habrá escuchado algunas preguntas que se formulaban a través del chat. Y finalmente dice, en esa disputa de pospandemia, dice la profesora Elba Núñez, ¿verdad? Que es a su vez la directora de extensión universitaria de la FACSO, en esa disputa pospandemia, ¿en qué medida se enfrenta el riesgo de privatización de las universidades públicas en Paraguay y la región? ¿Qué retos plantea esto en este contexto desde tu perspectiva, Pablo? Yo no soy profe aún, dice Carmen, me confundí, sí, con Carmen García, ¿cierto, Carmencita? Sé quién sos, muy bien. Entonces, para cerrar esta primera ronda, entonces, si te parece, Pablo, le doy la palabra al profesor Ángel Estigarribia, que es profesor de la carrera de Sociología y Trabajo Social. Adelante, Ángel. Muy buenas noches al profesor Gentili y a todos los presentes. Me gustó mucho el arranque de esta conferencia sobre la ubicación de la crisis en la que estamos inmersos, y también la indicación de esa red de discusión permanente que se ha encarado desde Claxo y otras instituciones. Al respecto, yo creo que en este momento estamos en una de las crisis más grandes de la historia del capitalismo,
Y es un momento bastante grave. Yo leo todos los días, trato de ver a los gurús que hablan hacia dónde vamos. Todos son catastrofistas, ¿verdad? Y algunos que intentan no ser tanto, pero no ven la luz al final del túnel de esta crisis. Porque en las últimas crisis que hemos asistido, la de 1929 termina en la Segunda Guerra Mundial, precedido de la pandemia y de la gripe española. O sea, la resolución de esa crisis fue una guerra. La otra crisis, la del 80, la resolución de esa crisis vino con la caída de la Unión Soviética, la reconversión china al capitalismo y Vietnam, que incorpora al mercado laboral de 1.400 millones de trabajadores que entran al mercado capitalista como mano de obra barata, disciplinada, digamos que salva la situación de la catástrofe en ese momento. Y hoy que se combina esta pandemia con una crisis global y al mismo tiempo de todos los países, entonces, ¿cuál es la línea de salvataje que impone el capitalismo? O sea, ya hizo las privatizaciones, ya hizo la flexibilización laboral, ya devoró toda la mano de obra de los estados socialistas. Entonces, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene la resolución, incluso desde el punto de vista de los países imperialistas, de esta situación de catástrofe en la que estamos inmersos ahora? En ese sentido, me parece que esta red de discusión permanente de los académicos, de los universitarios, de nuestras universidades, de nuestros centros de estudios, es imprescindible en este momento, porque es este momento donde necesitamos hacer una reflexión y discutir vías de salida a este problema, que no es solamente latinoamericano o nacional, sino que es mundial. Y en este momento, yo creo que todavía cada una de las universidades y asociaciones de científicos sociales están pensando en términos nacionales, y creo que vamos lento en el proceso de entender esta crisis, que es lo más importante, ¿verdad? Me gustaría saber su opinión, por dónde usted ve que podemos encarar desde el punto de vista académico esta situación de la necesidad de esta discusión internacional. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Pablo, tenés la palabra antes de pasar a una siguiente ronda. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por las preguntas, los comentarios. Voy a hacer una pasada muy rápida, por menos la de Cristiano Ronaldo, por supuesto que no voy a entrar en semejante provocación. Pero rápido algunas de las cuestiones. Como dice Carmen Castillo, ¿estamos en un proceso de mercantilización del conocimiento? Sí. Digamos, la mercantilización del conocimiento no le impone la pandemia, la mercantilización del conocimiento es un proceso inherente también al capitalismo, porque el capitalismo es un proceso social histórico de mercantilización de todas las cosas, entre otras, naturalmente, el conocimiento. Mucho más, Carmen, en un contexto en donde el capitalismo, o este momento histórico del capitalismo, se estructura alrededor del conocimiento. Y esto tiene que ver también con la respuesta a la pregunta de Ángel, la última, ¿no? Porque si el capitalismo se estructura en torno al conocimiento y los procesos de mercantilización del conocimiento naturalmente se intensificarán, uno de los elementos en los espacios de mayor disputa en el capitalismo contemporáneo serán los lugares del conocimiento, que no son naturalmente solo las escuelas y las universidades, pero son también las escuelas y las universidades. Nosotros vamos a ver entonces que en el futuro, que en la disputa acerca del futuro del capitalismo y de cómo se configura la salida capitalista a la crisis que el capitalismo generó, el papel que tendrán las instituciones educativas es muy grande porque serán campo de batalla. Antes, podríamos decir, permanecíamos relativamente ajenos a estas disputas. Eran del mundo financiero, del mundo internacional, del complejo técnico militar, pero ahora van a estar estaremos directamente involucrados en estos espacios, no solo porque en algunos casos, como dice Carmen, habrá una
esto será un supermercado de títulos, o sea, vamos a ver que se venden diplomas y títulos y formación mediocre, pero también aquí es donde se disputa buena parte del poder, entre otras cosas, del poder de la información necesaria acerca de los individuos, que es un elemento central para el control de nuestras sociedades, ¿sí? Y no solo el control, cuidado, porque el control muchas veces no solo, así como pensamos muchas veces que el gran negocio de Facebook es la propaganda, que ellos lo que ganan es con la propaganda, pensamos que también el gran control que tienen con nosotros es nuestros consumidores. Muchísimos estudios que muestran el enorme poder, y eso es verdad, que tienen estas redes para poder orientar, modelizar nuestros intereses como consumidores. ¿Sí? Pero no es solo eso, es nuestros intereses como seres humanos. Claro, una dimensión del ser humano es el consumo, especialmente en sociedades que se estructuran alrededor del consumo. Pero no es solo eso. Imagínense ustedes lo que significa poder tener capacidad de interpretar los intercambios de jóvenes de colegios secundarios con 15 años, no solo alrededor de las cosas que aprenden, o supuestamente se espera que aprenden, ¿sí? Sino también de las cosas que hacen, como hoy hacen, y ustedes lo deben ver si tienen hijos adolescentes, o todo, en estas redes, en la enorme capacidad que tienen ellos de adaptarse rápidamente al lenguaje de estas redes, comunicarse, interactuar, decirse y exponerse. ¿Sí? Entonces, es un enorme poder, y es quizás un poder, es el dominio de un poder que nunca imaginamos que una corporación podía tener en sus manos. No es solamente hacer que se venda más o se vendan ciertas cosas, no es Amazon, son las elecciones, son las votaciones, son los odios que vamos a tener contra ciertos sujetos que vamos a despreciar y a odiar, pensando que nosotros tomamos las decisiones acerca de quién odiamos y nos han enseñado a odiar ciertos sujetos, a admirar a otros, a relacionarnos con otros, a hacernos amigos de sujetos que sorprendentemente piensan igual a nosotros y nos ponen juntos y nos separan de los que piensan diferente. No es solo el poder de hacerme comprar un pasaje más o menos barato o una heladera más o menos cara. Es el poder de que si yo me voy a encontrar con Luis en las redes es porque Luis se parece mucho a mí, pero también no me encuentro con los que no se parecen mucho a mí. Y por ahí tengo la suerte de encontrarme con personas como Luis, pero también tengo la mala suerte de encontrarme con otras personas que simplemente por cómo se gobiernan estos datos, yo me voy alejando. ¿Sí? Las redes tienen un poder de juntar a las personas que piensan igual. Y un mundo en el cual solo se juntan las personas que piensan igual es un mundo de mierda. Porque lo que tiene de bueno el espacio público es juntarnos con la diferencia, es ponernos a contrastarnos en la riqueza de nuestra desigualdad, no social, sino de nuestra desigualdad de intereses, de nuestra desigualdad de gustos, de nuestras sexualidades diferentes, de nuestros orígenes diferentes. Pero lo que ocurre en este mundo del dominio de los algoritmos es que todo eso se va perdiendo. Y por otro lado se van elitizando esos espacios, ¿no? Por lo tanto, eso creo que es lo que tenemos que pensar. Bueno, los cursos de Claxo y de Flaxo son bastante elitistas o no. Ahora yo lo único que puedo decir, yo fui director de Flaxo Brasil y fui secretario ejecutivo de Claxo. No estoy más. Reclamen, quéjense y pidan que bajen los costos. No se lo hubiera dicho antes cuando era secretario ejecutivo, pero se lo puedo decir ahora. Y creo que hay que hacer como en todos lados, que si aumentan la cantidad de personas que usan esos cursos, entonces tendrán que hacer estas instituciones lo que tienen que hacer las instituciones es ganar menos y abrir más oportunidades. Pero bueno, eso discútanlo con las autoridades de Claxo y de Flaxo, que son, por el otro lado, muy buenas, muy accesibles y muy generosas, y creo que los podrán entender muy bien esta crítica si es justa.
Y bueno, esta de también Carmen que dice que las plataformas de Zoom y todas las otras cuestan poco, pero son los datos, es lo que hablábamos antes, efectivamente es el gobierno de las personas, ¿sí? No el gobierno de la administración pública, es el gobierno, insisto, de los corazones y de las mentes, de la sensibilidad y de la subjetividad. Y bueno, y lo que decía Ángel, ¿cuál va a ser el escenario de salida a la crisis? No lo sabemos. Hay una cuestión que es bastante paradójica del desarrollo capitalista contemporáneo, y es la aceleración en los ritmos de desarrollo hace que sea por un lado, muy corto el ciclo de estos procesos. Las crisis se suceden de una forma muy acelerada, muy rápida, muy vertiginosa, esto por un lado, y las crisis son también, o los espacios de resolución y de conflicto en torno de las crisis son de muchísima intensidad, pero también son de muchísima volatilidad, son muy inestables, ¿sí? Entonces no sabemos cómo, o por lo menos yo no sé cuál será el espacio. Uno podría decir, bueno, como tú hacías un poco el ciclo de desarrollo del capitalismo de principio de siglo hasta hoy, y mencionaste dos grandes periodos. El que va de la primera, y fíjate la cuestión, ¿no? Compleja. Mencionaste el inicio del siglo XX hasta la mitad casi del siglo XX con la resolución de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ahí se resuelve un ciclo, decías tú. Luego dijiste, viene otro ciclo, segunda mitad del siglo XX hasta los años 80, y se extiende un poquito hacia los 90, ¿sí? En que Hobsbawm llamó el corto siglo XX, ¿no? Bueno, y ahí, ahora, desde eso hasta ahora, pasaron 20 años y parece que hubieran pasado 60, ¿sí? Porque la velocidad del ritmo de la crisis ha sido muy profundo. Esto también se da en este capitalismo cognitivo, donde la ciencia y el aparato tecnocientífico ocupan un lugar tan destacado. Es evidente que la velocidad de ese ritmo de desarrollo hace que también el ritmo de las crisis sea muy vertiginoso. No, es una analogía, pero solo para que se entienda un poco lo que trato de decir. Piensen ustedes, lo que está pasando con las crisis es más o menos lo mismo que pasa con la tecnología hoy. Nuestros padres, o inclusive muchos de nosotros, que somos un poco más viejos que la gran mayoría de los que están participando ahora de este encuentro, nosotros, en general, las generaciones veían pasar durante su vida, en general, hasta hace muy poco tiempo, una gran transformación tecnológica en su vida. La aparición de las máquinas de vapor, ¿sí? El ferrocarril, el coche, el surgimiento de la televisión, ¿sí? Después aparecieron los teléfonos móviles. Yo me acuerdo perfectamente que las personas que tenían los primeros teléfonos móviles, que por supuesto eran personas de mucho dinero, cargaban una valija inmensa, y el teléfono, que era un dispositivo de altísima complejidad y era una cosa fascinante, era una especie de ladrillo que la gente se ponía en el oído, era inmenso, era enorme, además de un cable, una batería que era pesadísima y duraba poquísimo, y todo eso. Mis hijas, que yo tengo 4 niñas, la más grande tiene 12 años, la más pequeña tiene 3, ya han visto a lo largo de su cortísima vida 2 o 3 innovaciones totalmente transformadoras. Y probablemente ahora estén viendo una nueva transformación con la pandemia. Por ejemplo, la de 3 años vivió parte de sus 3 años en Brasil, parte de sus 3 años en España y parte de sus 3 años en un país en el cual desde que llegó no sale de su casa. El otro día me preguntaba, papi, ¿cuándo vamos a llegar a la Argentina? Y desde enero, o en el caso de ella, cuando llega ya en marzo hasta ahora, está en la Argentina, pero no se dio cuenta porque no salió de su casa, ¿sí? Pero en el medio de todo eso estuvo en contacto con dispositivos. No conoce qué es una cámara de fotos,
porque no hay más cámaras de fotos. Lo que hay es celulares que sacan fotos. A mí me sorprendió mucho cuando la más grande no pudo reconocer un día una cámara de fotos que adentro tenía un rollo. No sabía lo que era un rollo de fotos, pero sabía lo que era una cámara de fotos. Tiene 12, la de 3 no sabe siquiera que existen las cámaras de fotos, nunca vio. Y si la ve, pensará que con esa cámara de fotos se puede hablar, porque si saca fotos, debe también permitir hacer comunicaciones. Hagan la prueba ustedes si tienen hijos o hijas, muéstrenle un cassette. Y díganle para qué sirve. El otro día vi no era un documental, eran unas imágenes que se hacían muy graciosas, donde se le daban cosas no tan viejas a los niños, y los usaran. Les daban un cassette y no sabían para qué servía, dónde se ponía, y le daban un reproductor de cassette y los chicos no sabían cómo meterlo, ni para qué servía. Yo empecé a usar, cuando entré a trabajar en Flaxo, tenía 20 años, en Flaxo, Argentina, y tuve la suerte de que como era el más joven, y además me gustaban las máquinas, me pusieron a operar la primera computadora que se compró en el año 84 en Flaxo, Argentina. Y era una sala, solo la mejor, estaba el director y la sala de la computadora. ¿Dónde estaba yo? Y ahí estaba yo con la máquina, con un bienestar que no tenía nadie, ni el director, aire acondicionado. Era para la máquina, no para mí, por supuesto, ¿no? Para una computadora Texas Instruments enorme donde se procesaban encuestas. Y yo ponía los floppy disk, que probablemente muchos de ustedes no saben lo que es, pero es lo que había que poner antes a las máquinas porque no tenían memoria. Y entonces había que ponerle un disco que si lo ponías mal y se te doblaba, se te rompía, perdías toda la información. Y después aparecieron los discos, los CDs, que tampoco existen más. Ya, por ejemplo, mis hijas no saben que para escuchar música no puede poner un CD, porque para escuchar música uno entra a internet, a Spotify, y busca, y tiene toda la música a su mano. Y nosotros nos prestábamos los discos de pasta, que ahora volvieron, pero nos prestábamos los cassettes, los magazines, nos prestábamos los VHS, los videos, después los CDs, los DVDs, y nos íbamos, y todo eso en cuestión que apenas pasaron 20, 30 años y todo eso desapareció. Y probablemente dentro de unos pocos años ya todo esto tampoco existirá. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Estamos viviendo en un capitalismo que se basa en el conocimiento y que genera un ritmo tal del desarrollo del conocimiento que hace que todo parezca obsoleto. E inclusive los desarrolladores de bienes de uso ya trabajan con un concepto de obsolescencia muy intenso. Cuando se descubre algo, se tiene que descubrir también rápidamente cómo deshacerse de eso, cómo eso va a durar poco. ¿Sí? O sea, yo tengo que inventar este aparato móvil, ¿sí? Y al mismo tiempo que invento esto, tengo que prever que en 3 años no sirva más. Porque en 3 años voy a tener otro 10 veces mejor que este. Y necesito que la gente considere esto un bien despreciable dentro de 3 años. Que se lo quiera sacar de encima para comprar otro. Y si no se lo quiere sacar de encima, el muy obstinado y amarrete, que no le funcione más. Es lo que les pasa a ustedes y me pasa a mí también. Que cuando caemos en la trampa de meter la última actualización de nuestro móvil, comienza a funcionar peor en vez de mejor. Y cuanto más lo actualizamos, más se desactualiza y más se vuelve obsoleto, porque está programado para desaparecer. Por lo tanto, esto mismo, como metáfora, lo podríamos llevar al capitalismo. Y el capitalismo es así. Tardó 40 años para resolver una de sus crisis y lo hizo con un dolor inmenso, con miles y miles y miles de muertes. Como te resolvió siempre el capitalismo, sus crisis con muertes. Y ahora igual, con la única diferencia, esto no es una perspectiva apocalíptica, es una perspectiva realista, y que nos llama la atención de que tenemos que intervenir rápido, porque en este proceso
de salvarse a sí mismo, el capitalismo destruye el planeta, el capitalismo destruye nuestras bases de solidaridad, el capitalismo destruye nuestras relaciones humanas, el capitalismo destruye la vida. Entonces, pero todo esto ocurre muy rápido. Yo no sé qué mundo van a vivir mis niñas, no porque tengo dudas acerca, porque me considero, en fin, una persona preocupada con el futuro. No, es que no tengo la más remota idea de qué tecnologías van a pasar. Y la diferencia entre mi papá y yo fue, hasta por lo menos hace pocos años, que mi papá veía televisión en blanco y negro y yo tuve la posibilidad de ver televisión en color. O mi papá escuchaba radio, acaba de cumplir 100 años. Mi papá cuando era chico escuchaba radio. Sí, siguió escuchando la radio toda la vida. Apareció la televisión. Y en mi casa se compró una vez un aparato inmenso que tardaba un montón de tiempo en encenderse, que era un televisor en blanco y negro, que me encantaba a mí espiar por las rendijas de atrás para ver cómo esas luces se iban calentando y poniendo cada vez más brillantes. Y esas luces iluminaban un tubo, y ese tubo transmitía una imagen que parecía mágica y milagrosa, y era una imagen absolutamente imposible de ver hoy, no la soportaríamos más de 30 segundos, una imagen de blanco y negro, horrible, pero en ese momento parecía fantástica. Y pasaron décadas y décadas, y en 1978, cuando fue el Mundial de Fútbol en la Argentina, vino la televisión en colores para transmitir el Mundial, y eso pareció un gran cambio. Y del 78 hasta el 88 y el 90 seguimos con lo mismo, y empezó el nuevo siglo, y la televisión seguía, y de repente apareció Netflix. Y ahora todo es diferente. Ahora ya no hay más televisión. O en la televisión es algo mucho más complejo, es mucho más dinámico, y dentro de 3 años va a ser otra cosa. Por lo tanto, hay un ciclo de permanencia que se vuelve de un dinamismo tal que rápidamente desaparece. Y esto que decía, mi papá y yo estábamos unidos por una línea de continuidad que nos reconocíamos en el tiempo. Mis hijas no se reconocen con esa línea de continuidad, ni se van a reconocer en la de ellas mismas. En poco tiempo, su pasado reciente, su pasado inmediato, les va a parecer obsoleto. Les va a parecer historia. Y esto es lo que pasa en este capitalismo. ¿En dónde está el poder de ese capitalismo? ¿En quién domina la novedad? ¿Y dónde está lo que se produce la novedad? Acá, en nuestros espacios de conocimiento. Por lo tanto, dominarlos no en el sentido del dominio colonial, feudal, sino dominarlos, apoderarnos de ellos es fundamental. Porque yo no sé, Ángel, cuál va a ser la resolución de la crisis del capitalismo. Y probablemente no la haya, porque el capitalismo resuelve sus crisis con nuevas crisis. Pero sí sé cuál va a ser el espacio de la disputa. Y el espacio de la disputa va a ser el espacio de la educación. Porque el espacio de la educación es el espacio de la construcción de saberes, de la creación de saberes. Es aquí donde se están generando los conocimientos embrionarios que van a inspirar transformaciones. Por lo tanto, es aquí donde nosotros tenemos que plantar bandera y construir horizontes de libertad y de justicia social. Es en nuestras instituciones educativas. Y peleando por lo público en estos espacios. Porque se van a tratar de apoderar de estos espacios. Porque estos espacios son profundamente disruptivos. ¿Por qué no podían armar ustedes la Faxo hasta hace poco tiempo? ¿Por qué no querían? ¿Y por qué nunca quisieron que hubiera Facultad de Ciencias Sociales en Paraguay? ¿Por qué no querían espacios de libertad? Porque saben perfectamente bien los poderosos de Paraguay el riesgo que supone tener una buena Facultad de Ciencias Sociales para imaginar el futuro de Paraguay. Por eso no los dejaban. Si hubiera sido inútil, inocente o indiferente la existencia de la Faxo, la hubieran creado hace 20 años. Pero tuvieron que trabajar muchísimo tiempo. Defiéndanla, porque es fundamental y es importantísimo tenerla en la disputa que se viene, en el capitalismo que se viene. Muchas gracias, Pablo. Si no es mucho pedirte, hay una última ronda, algunos comentarios y preguntas, que son muy pocas, pero una que dice Josef, que plantea que si la universidad fuera obligatoria y gratuita para todos, ocurriría
dice él, eso sin capitalismo, me imagino que se está refiriendo a esto que es la diferenciación, la competencia, etcétera, y dice que es la tecnocracia la que promete recursos ilimitados de alguna forma. Pregunta cómo evitar la competencia sin un control institucional. Entiendo yo que ahí tiene que ver cómo evitar la competencia o esta lógica voraz de la que vos estás hablando, que está teniendo el capitalismo, sin una regulación pública, ¿no? Por una parte. Y otra, está la pregunta de la profesora Elba, ¿qué retos plantea en este contexto de tu perspectiva? El hecho dice que se enfrenta el riesgo de la privatización de las universidades públicas, no solo en Paraguay, sino en la región. María Paz, como estudiante, dice, es muy buena la reflexión sobre la captación de la subjetividad a través de los algoritmos en las redes sociales, donde las generaciones más jóvenes, que es mi generación, dice ella, están inmersas y sumisas a este tipo de dominación. La pregunta es, ¿cuáles son las acciones o recomendaciones para hablar de esto dentro y fuera de la academia? El profesor César Roda felicita y plantea también una pregunta, ¿verdad?, de cuáles son las condiciones políticas y pedagógicas que requieren la universidad y los gobiernos para transitar de modelos de educación virtual públicas basados, o más bien me imagino, modelo de educación pública basado en el derecho a la educación. Hay un comentario de la profe Gailán que felicita. Agripino Silva dice, la reflexión que deja esta reflexión de Pablo Gentili para nuestra Faxo es que no se puede constituir la misma por compartimentos estancos, me imagino, separados, sin contar con el protagonismo de la masa estudiantil, y cuya expresión, dice él, cuando se genera justamente la Faxo, por la desanexión de la carrera de Sociología de la Facultad de Derecho, fue la interestamental, de donde se construyó desde cero. Norma Aranda dice, muy buena reflexión, y finalmente Dani Oviedo, que plantea cómo nos preparamos para la realidad post-pandémica, dado que hay muchos mecanismos donde se puede también pensar la apertura y el diálogo, ¿no? Como alternativa, me imagino, a esta lógica que recién señalaste, ¿verdad?, de dominación, de colonización, etcétera, ¿no? Y un poco por aquí, ¿verdad?, que lo último dice, actualmente alguien puede aprender a programar gratis en internet, hay oficio y otros, las universidades no son para todo, y si se vende eso también puede ser contraproducente para la sostenibilidad y la calidad para los propios estudiantes y profesores. Bueno, habría que ver en qué sentido sería contraproducente, pero si esto se suscita una reflexión, Pablo, para reaccionar, y el profesor Ángel les diría que agradece. Sería un poco esta la última ronda, entonces tampoco para no abusar de la gentileza y la generosidad del querido Pablo. Tuya la palabra, Pablo. Bueno, no, algo hice mal. Ahí se te escucha, Pablo, se te escucha, sí. No me veo, pero no sé si es que estoy o no estoy. Ahora no se te ve, ahí se te ve. A ver, esperen que yo no los veo a ustedes. Bueno, no me veo a mí mismo. Pero bueno, si ustedes me ven, ustedes me están viendo, ¿no? Sí, te vemos y te escuchamos. Te vemos y te escuchamos, sí. Bueno, porque... Entonces, a ver, Josep, el tema de la competencia. Espero que estoy tratando de acordarme todas las preguntas, pero las anoté rápido. Espera que te ayudo, Pablo. Dice, Josep decía, esta diferenciación, competencia, etcétera, que se dan entre países, entre ciencias, entre universidades. No, el tema no es ni siquiera... yo creo que somos a veces demasiado generosos cuando, aunque criticamos, en fin, los mecanismos en general meritocráticos, competitivos y todo lo demás, a veces somos muy generosos en llamar competencia a cosas que no tienen nada que ver con la competencia. En definitiva, lo que estamos viendo es un proceso de selección natural de sálvese quien pueda, en donde además las condiciones de enfrentamiento de esas disputas son muy desiguales, y entonces, bueno, es como decir que hay una competencia entre un león y un ratón. O sea, no hay competencia. Quizás el ratón corra rápido y pueda escabullérsele al león, pero es muy probable que una batalla entre un león y un ratón gane el león. Entonces no hay tal competencia. Nosotros lo que tenemos, por lo tanto, no vamos a estar compitiendo. O sea, cuando vengan las universidades, si nosotros nos aproximamos, como parece que nos vamos a aproximar,
a un proceso de competencia interinstitucional en donde vengan las universidades de los países del norte a ofrecer sus servicios educativos en los países del sur a muy bajo costo, es muy difícil que podamos decir que lo que estamos haciendo es compitiendo, porque no hay ninguna competencia. Si yo vengo a la Argentina y ofrezco hacer una maestría en una universidad de referencia de los Estados Unidos por $10.000 y hacer esa maestría en una universidad del conurbano bonaerense, de las periferias de la ciudad de Buenos Aires, me cuesta 3.000, uno podría decir, bueno, sí, me cuesta $7.000 menos, pero es una competencia totalmente desleal, porque esta universidad me trae una cantidad de recursos, de condiciones y de todo casi imposible, que es como una persona que vende chipá en la calle y una empresa que vende pan lactal multinacional. Sí, puede ser hasta más rico el chipá del que lo vende en la calle, pero no hay competencia. Una disputa brutal que termina acorralando y debilitando a los que ya están acorralados y debilitados, ¿sí? Por lo tanto, lo que hay que hacer es generar recursos públicos y los estados intervenir en esos supuestos mercados de libertad, ¿sí? Porque no son ni libres ni abiertos. Elba dice, ¿hay un riesgo de la privatización? No es que hay un riesgo, hay privatización. Y esto es lo que la pandemia nos pone hoy en evidencia. Que la pandemia lo que hace, fíjense, acá el problema es que nosotros asociamos privatización a pago, ¿sí? Yo me acuerdo que en una época que estudiaba mucho el tema de privatización, veíamos un poco esto, pero era difícil de explicar. Ahora es mucho más fácil, ¿sí? Nosotros estamos en un espacio en el cual no estamos pagando nada por utilizar esto que estamos utilizando, ¿sí? Estamos utilizando una plataforma en la cual cada uno de los que estamos aquí no pagamos nada. Ni tenemos ni media entre nosotros ninguna relación de dinero. Nadie compró ni vendió nada. Bueno, los profesores que están ahí están trabajando, con ustedes ahora están trabajando y están ganando su salario, pero no estamos intercambiando ningún bien entre nosotros. A mí no me pagan ni ustedes pagan por estar aquí. ¿Es un espacio público? De cierta forma sí, es un espacio público. Pero es un espacio público que se realiza en un entorno privado. El espacio público del aula es una cosa. Cierro la puerta, el auditorio, estamos nosotros. Nos miramos, nos decimos las cosas. Alguno puede grabar, puede usar. Ahora con los celulares se hizo muy difícil el mantener el carácter reservado de ciertos espacios, pues te grabo y después te pongo en las redes y no te estoy poniendo un espacio público, te estoy poniendo un espacio privado. Estoy dando publicidad, que es otra cosa, visibilidad, pero no estoy manteniendo un espacio de encuentro. La sala de clase es un espacio de poder. ¿Por qué? Porque cuando Luis llega a su curso de sociología en la Faxo y se encuentra con sus alumnas y sus alumnos y cierra la puerta, el que está ahí es Luis y sus alumnos. Cuando Luis prende on, o cuando Ada trata de prender on y no puede porque no tiene luz, pero le vuelve la luz y consigue hacerlo, ¿sí? Se está encontrando no solo ella y sus alumnas y alumnos, se está encontrando ella con sus alumnas y sus alumnos a través de una tecnología que ella no maneja. No es que no maneja porque no la sabe usar. Es que ella no maneja lo que pasa por ahí. Es verdad que en la sala de clase yo tampoco manejo todos los códigos de comunicación, ni los vínculos, ni las relaciones que se establecen entre nuestros alumnos, pero yo estoy en un espacio en el que me pertenece en buena medida y nos pertenece a todos. Acá estamos en un espacio en donde no solo no nos pertenece, sino que además es un espacio en el que la propia tecnología que me permite comunicarme es una tecnología que absorbe la información acerca de lo que yo me estoy comunicando.
Les importa 3 cominos a quienes desarrollan esta tecnología lo que pensamos. Lo que quieren saber es cómo pensamos. ¿Para qué? Para vendernos cosas, para convencernos de cosas y para hacer todo lo que veníamos diciendo que hacen. Para eso sirve. Entonces, ¿y esto por qué es privado? Porque no lo controla nadie. Es lo que hoy es un gran debate en el mundo científico acerca de lo que se llama la gobernanza de los datos o del algoritmo. ¿Quién maneja esto? Porque si yo estoy hablando con ustedes y no sé qué le pusieron por detrás de lo que estoy hablando, pero seguro que lo que por decirlo de alguna forma, ¿no? Seguro que lo que, entre comillas, le pusieron va a impactar en nosotros mañana. Y no es lo que yo digo lo que va a impactar, es lo que se interpreta o se redefina o codifica a partir de lo que estamos diciendo. ¿Sí? Es lo que pasará y les permitirá a ustedes acceder a ofertas de consumo, a relaciones, sí. Entonces, un debate, yo tengo que poder defenderme frente a eso, ¿sí? Y el gran problema que encontramos, y por eso digo con la pregunta de Elba sobre la privatización, cuidado que el gran problema es que estos sistemas hoy son cada vez más complejos, en términos también de mis posibilidades de defenderme, porque si mañana, ¿sí? Y esto nos pasa en nuestras escuelas secundarias, en todo el mundo está pasando esto con las chicas especialmente, es muy grave, y es que el uso de las tecnologías por las chicas hace que se roban imágenes de chicas, adolescentes en nuestros países, y que después aparecen en redes de prostitución del mundo. No es que las chicas se prostituyen, es que usan su imagen para vender servicios de prostitución o sexo telefónico. Y si yo descubro que usaron la imagen de una chica de mi universidad o de mi colegio o de mi institución educativa y con su imagen están vendiendo prostitución, me va a costar y probablemente nunca lograré sacarla del acceso público porque estará en un portal de Bielorrusia en el cual yo no tendré ninguna jurisdicción, ningún juez paraguayo, ninguna jueza paraguaya podrá hacer que salga la imagen de una chica paraguaya con el cual se está vendiendo un servicio de sexo, ¿sí? Porque no tiene jurisdicción. Pero, bueno, eso es lo más dramático, pero si yo voy a Met, a Google, y le digo, señores de Google, ¿qué están haciendo? Tampoco tengo jurisdicción. Porque Google me puede decir, y bueno, ¿y qué culpa tengo yo si esto lo puso otro? Y en todo caso, me bloqueará el acceso a ese. Pero, ¿dónde están estas empresas? Piensen ustedes, el Congreso de Estados Unidos, el Senado norteamericano, está ahora peleándose con estas empresas, y ustedes podrían decir, Microsoft o Facebook no son norteamericanas, son. Pero pueden llegar a tener tanto poder que no las puede regular ni siquiera el Senado norteamericano, que no es el Senado paraguayo ni el Senado argentino, ¿sí? Y sin embargo no pueden, porque se desterritorializan, se mueven, salen, están, no están, ¿sí? Este es un mundo mucho más privado y al mismo tiempo nos da la sensación de ser un mundo más público, porque nos estamos encontrando. Hay más comunicación, ¿sí? Por lo tanto, en esta complejidad tenemos que movernos. Yo insisto, y prestemos atención, porque antes estos temas eran temas de frikis, de tecnólogos, de gente que le gustaba la tecnología, de gente que estaba... Bueno, ahora es muy importante que entendamos cómo funcionan estas cosas. Para cuidarnos, para protegernos, para defendernos y también para dominarlas, estas tecnologías. Y 2 cositas más. Para terminar, bueno, el derecho a la educación, que pregunta César, María Paz. ¿Qué preguntó María Paz? Perdón, pero ya a esta altura escribo y no sé ni qué escribo. A ver, ¿me recordás, Luis, qué preguntó? Te ayudo, Pablo. Sí, dice, es muy buena la reflexión sobre la captación de la subjetividad tras los algoritmos. La pregunta es, ¿cuáles son las acciones o recomendaciones para hablar de esto dentro y fuera de la academia? Bueno, pero esto es lo que decía. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer mucha pedagogía acerca de estas tecnologías. Porque, insisto, trabajan sobre una matriz que las vuelve muy seductoras, porque nos da una sensación de libertad y, de hecho, genera mucha libertad. Cuando yo veo a mis hijas con el TikTok, hacen lo que quieren.
Pero lo que tengo que enseñarles es que mientras hacen lo que ellas creen que quieren, también brindan una cantidad enorme de informaciones que empiezan a hacer que ellas hagan supuestamente lo que quieren, porque le están dando la información que ellas le dieron anteriormente y las empiezan, y se empieza a construir un modelo virtual de lo que es mi hija Camila, de lo que es mi hija Ana, de lo que es mi hija Elena o mi hija Bianca. Y cada una va creyendo que lo que está construyendo son sus gustos, sus intereses, cuando en realidad a medida que se van presentando y exponiendo más en las redes las van construyendo a ellas, y ellas no entienden que esto ocurre. ¿Y cómo le explico a una niña de 3 años que esto ocurre? ¿Y cómo le explico a una niña de 12 que esto ocurre? Y a una de 14 que ya ni me quiere hablar. ¿Sí? Por lo tanto, por eso digo, la educación es un campo de batalla, porque nosotros tenemos que aprender cosas que no sabíamos. Como por ejemplo explicar estas cosas. ¿Sí? Y entonces María Paz me dice, bueno, ¿y cómo podemos esto? Bueno, hay diferentes niveles. Una cuestión que la educación tiene que comenzar a ver es cómo trabaja esto, porque en definitiva estas tecnologías tienen un manto de autoprotección que se supone que garantizan el ejercicio de una libertad que no existe. Pero es difícil decirle a alguien que no tiene la libertad de elegir sus amigos en Facebook. Si cada uno se hace los amigos que quiere. Es muy difícil decirle a alguien que no tiene libertad de elegir lo que ve en YouTube. Si uno ve lo que quiere. Si nadie me lo impone. Si no lo pago. Si lo encuentro, si lo busco, si lo saco. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que explicar cómo funciona. Yo no necesitaba que mi papá me explicara cómo funcionaba el aparato de televisión. Me explicaba el contenido. Y a mi papá había cosas que no le gustaban. Me imagino que a tu papá Luis tampoco le gustaba que vieras algunas cosas después de ciertos horarios, se te mandaba a la cama. ¿Sí? O Estela, a ti. Bueno, tú eres más joven que Luis seguro, pero bueno. Y que yo también, por supuesto. Pero acuérdense, en mi época por lo menos, a las 10 de la noche aparecía una pantalla que decía, después de este horario, los padres son responsables de que los niños continúen frente a la pantalla, pues se decían algunas malas palabras, nada más que por eso. Pero yo no tenía que saber cómo funcionaba el aparato. Tenía que ver lo que aparecía. Era una cuestión de contenido. ¿Sí? Porque en definitiva no era libre, para nada. Veía lo que ponían ahí. Había 3 canales, 4 canales. ¿Qué libertad tenía Luis? ¿Qué libertad tenía Estela? ¿O qué libertad teníamos yo de elegir lo que veíamos? Cuando en definitiva no sé cuántos canales había en Paraguay hasta hace poco tiempo, pero hasta hace pocos años en la Argentina, que es uno de los primeros países que desarrolló la televisión, había 5. Y nada más. Entonces la preocupación de nuestros padres era decirme, cuidado, que este programa es así, este es malo. Yo ahora no tengo solo que explicar qué es malo o bueno, tengo que explicar cómo funciona. Insisto, no era necesario saber cómo funcionaban los tubos catódicos, o no sé cómo se llamaban esos tubos que hacían que uno se transformara esa imagen en una imagen de televisión. Ahora tampoco tengo que enseñarle cómo se transforma la imagen en una imagen que yo veo en una pantalla, pero sí tengo que enseñarle que por detrás de eso que ponen, de ese ejercicio de libertad que hacen lo que quieren, hay un algoritmo, un código, ¿sí?, que empieza a interactuar con ellas. Y se lo tengo que explicar rápido. ¿Sí? Porque muchas de las cosas que va a pasar en la vida de ellas va a tener que ver con eso. ¿Y cuál es el problema que tengo? Que yo estudié todo esto y no tengo la más mínima noción de cómo hacerlo. Con mis propias hijas. Entonces, esta es la cruel pedagogía del virus también. Tenemos que actualizarnos, cuidado. Estamos metiéndonos en un espacio en el que parecía que esto era problema de los que les encantaba meterse en la tecnología, y por detrás de esto hay poder. Cuando se hicieron las elecciones en Brasil y ganó Bolsonaro, Bolsonaro ganó porque manejó nada más, y además por muchas otras cosas, ¿no? Pero entre otras razones, o sea, porque lo pusieron preso a Lula, porque hubo un golpe de Estado, porque la democracia estaba hecha a pedazos, pero además porque Bolsonaro, a través de un celular, utilizaba el WhatsApp para construir noticias falsas. Y nadie creían que eran falsas. Entonces yo tengo que enseñar hoy a nuestros alumnos
a entender que hay noticias falsas y a descubrir cuando una noticia es falsa. Es jodidísimo. Obvio que sí. Se nos engañan a nosotros mismos. Tiene un efecto. Pero así es como funciona ahí la democracia. Pueden destruir una persona honesta y transformar un monstruo en un líder político preocupado por los pobres, como es el caso de Bolsonaro. Un verdadero animal, racista, torturador, xenófobo, machista, discriminador, autoritario. Pero transformarlo en una especie de salvador de la patria, a través de mentiras. Entonces tengo que educar en el descubrimiento de la mentira. No tengo que educar en la verdad, que era el gran paradigma de nuestros padres. Decirnos la verdad. ¿Y cuál es la verdad, en definitiva? Que hasta la verdad se inventa. Entonces, este es el espacio de la lucha, y por eso insisto, y vuelvo a lo que preguntaba Ángel, ¿cuál es el territorio de la resolución de la crisis del capitalismo? No lo sabemos, pero acá se va a jugar mucho del futuro. Si nosotros sabemos temas con los alumnos, tenemos que muchísimas cosas, Luis tiene que enseñar muchísimas cosas de sociología a sus alumnas y a sus alumnos, Estela, Ada y Ángel también, de ciencias sociales a sus alumnos, pero también va a tener que dedicarle mucho tiempo para enseñarles que donde están enseñando, también los están observando. Que donde están enseñando, también los están aprendiendo. Y que estas no son, aunque nosotros creemos que nosotros dominamos a la tecnología, estas son tecnologías que nos retornan. La televisión, esa cuadrada inmensa que yo tenía en casa, e inclusive la que tengo ahora, que es mucho más finita y se ve mucho mejor, ¿sí? Cuando pasa televisión por cable no aprende nada de lo que yo miro. Tengo que manejarla yo. Netflix, llegaré hoy a la noche a mi casa, prenderé y me va a recomendar la película que tengo ganas de ver. Porque Netflix me conoce. No es una televisión solamente, es alguien que aprendió de mí. Alguien que empezó a observarme y a saber qué le gusta a este barbudo cuando llega a casa cansado, qué quiere mirar. Y estoy seguro que lo que Netflix va a hacer es lo que dijo el dueño de Netflix que va a ocurrir. Que va a tratar de que yo no duerma. Lo dijo el dueño de Netflix. Mi principal enemigo es el sueño de las personas. Que no se queden dormidos. Que sigan buscando, apretando el botón, buscando. Es eso que vuelve Netflix imprescindible en nuestra vida hoy. Me da menos trabajo, además, les confieso, que meterme hoy en la televisión, que no hay más de 5 canales, ahora son 50, y en general tengo que estar buscando algo que me interese. Me da un trabajo enorme. Netflix me hace el trabajo por mí. No está mal Netflix, hay un montón de cosas espectaculares en Netflix. No, por favor, lleguen a su casa y prendan Netflix. No dejen de ver las cosas que les gustan. Pero sepan que Netflix está aprendiendo de ustedes y que se las va a devolver. Y que Netflix va a aprender que hay un montón de mujeres como Estela, a los que les gustan ciertas cosas. Y Netflix va a saber de las Estelas mucho más que Estela, quizás, de sí misma. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, no para incendiar las computadoras, los televisores o las redes de Internet, sino para exigir el derecho que tenemos a que si Estela en determinado momento no quiere que sepan más nada de ello, lo pueda dominar. Ella a Netflix y no Netflix a ella. Y ese es el gran problema del poder y del conocimiento hoy. ¿Se vuelve más difícil? Sí. ¿Qué hizo la pandemia? Lo que decíamos al principio. Centrifugó. Tiró todo esto a miles de kilómetros de velocidad hacia los bordes. Y a nosotros también hacia los bordes. Y es ahí donde nos estamos posicionando, en un movimiento muy complejo, en un terremoto de una tierra que no para de moverse, tratando de encontrar el equilibrio para saber cuál es la mejor forma de luchar.
creo que estos debates lo que nos hacen es la posibilidad de tener tiempo para poder pensar, porque a veces inclusive entre tanta reunión de Zoom, lo que menos tenemos es tiempo de reflexionar. Así que yo les agradezco una vez más que me hayan podido dar la oportunidad de pensar junto con ustedes hoy en este debate, en esta institución con la que me une tanto cariño y con la que seguiremos trabajando siempre juntos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a vos, Pablo. Verdaderamente estamos contentos y yo creo que esto efectivamente abre un ciclo muy interesante de reflexión en lo que va a ser la docencia, la capacitación para la docencia a distancia. Esperamos efectivamente continuar colaborando a través de otras iniciativas en las que podamos contar contigo, ¿verdad? Con tu generosidad y gentileza característica. Y te saludamos, te saludo y te saludamos, ¿verdad? Los miembros, las miembros de la comunidad académica de la FACSO, ¿verdad? Con un enorme reconocimiento y cariño también. Así que muy buenas noches para vos, para tu familia y para tus hijas. Besos y abrazos. Gracias, ya miré del ministerio que todavía estoy aquí, así que miré para aprender Netflix junto con mis hijas. Un abrazo grande. Un abrazo a todos, todas. Gracias. Chao. Gracias. Chao, Pablo. Chao, chao.